Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un estudiante de ingeniería piensa en convertir la constancia del agua, el sol y el viento en fuente de energía y también en protegerla. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la velocidad, el espacio y el tiempo usando funciones. Planteamos la solución en un programa de 66 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos entonces las librerías estándar del lenguaje. Estas librerías permitirán usar las funciones dentro del programa. Entre las líneas 10 a 66 vemos el espacio de trabajo llamado velocidad espacio-tiempo. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 65, vemos la clase program. Recuerde que una clase es una entidad con métodos y atributos. Dentro de esta clase vemos entonces una función llamada física. Esta función retornará un valor flotante y recibe como argumento tres valores de tipo entero y uno entero y dos flotante. Entonces, la función física lo que hace es retornar el valor de la velocidad, el espacio o el tiempo, según lo que haya que calcular. El primer valor que recibe es la n. La n entonces va a indicar qué valor va a retornar. Si n es 1, entonces quiere decir que tal vez necesite hallar la velocidad. Si es 2, tal vez el tiempo. Si es 3, el espacio. Eso es dependiendo del valor que se reciba, es que se despeja la fórmula de velocidad espacio-tiempo. Por eso vemos dentro de esta función física, entre las líneas 16 a 21, una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá vemos línea 16, si la variable n es igual a 1, entonces en caso de ser cierto, línea 17 va a retornar n1 dividido n2. Si no es cierto, entonces línea 18, entonces pregunta si n es igual a 2, línea 19 va a retornar n1 por n2. Y si no, entonces línea 21 retorna n2 sobre n1. Aquí estamos retornando un flotante. Recuerde que una función es un bloque de código que se ejecuta aparte del programa principal. Tiene como función realizar una tarea y retornar un valor. Entre las líneas 24 a 63 vemos, de 24 a la 64 vemos el main. El main, recuerde, es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, el inicio del programa. Entonces, dentro del main vemos en la línea 26 que se declara una variable opción de tipo entero. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 27 se declaran de tipo flotante tres variables llamadas velocidad, espacio y tiempo. Entre las líneas 29 a 63 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo do while. Entonces, la diferencia entre un ciclo do while y el ciclo while es que el ciclo do while permite ingresar por primera vez al ciclo sin necesidad de escribir o de realizar una validación, una condición. Dentro de este ciclo, en la línea 30, vemos el método write. El método write permite mostrar un menú por consola, simplemente para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe console.write paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. En este caso entonces mostramos el menú, un menú de opciones, para que el usuario entonces visualice lo que el programa va a hacer. Entonces uno sería hallar entonces la velocidad, 2 sería hallar el espacio y 3 hallar el tiempo. 4 sería entonces salir. Entonces mire que en la línea 31
usamos el método readline. El método readline permite capturar información que el usuario ingrese. Entonces, para usarlo simplemente escribimos console.readline. Mire que ese método está dentro de otro método, dentro del método in.parse. El método parse permite realizar un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. O sea, lo que el usuario ingrese lo vamos a convertir a entero y lo vamos a asignar a la variable opción. Ya tenemos entonces qué desea el usuario realizar. Ahora podemos usar sentencias condicionales para realizar las invocaciones al método, a la función física, o simplemente usar un switch. Recuerde que la estructura switch reemplaza las sentencias condicionales. Cuando usted tenga varias sentencias condicionales es más conveniente usar switch, ya que hace un código más ordenado, más flexible. Entonces, entre las líneas 33 a 62 vemos el switch que recibe una variable llamada opción, y entonces va a manejar 4 casos. En el caso 1, entre las líneas 36 a 42, entonces, línea 37 imprime el mensaje al usuario que por favor ingrese el espacio. Y en la línea 38, espacio recibe entonces lo que el usuario ingrese. En la línea 39, entonces, imprimimos el mensaje por favor ingrese tiempo. Y en la línea 40, tiempo recibe lo que el usuario ingrese. En la línea 41 entonces imprimimos por consola la invocación del método física. Recuerde que una función se puede invocar desde cualquier parte, ¿sí? Inclusive desde una condicional. Acá por ejemplo lo estamos invocando desde el método write que muestra texto por consola. Si nosotros invocamos una función desde un write, entonces el algoritmo, el programa se va a ir a la función, va a hacer los cálculos y retorna el valor. ¿Dónde lo retorna? Acá mismo, desde el write. Entonces por eso es que se imprime directamente lo que la función retorne. De esa manera estamos ahorrando líneas de código. En la línea 42 vemos un break. Un break es una salida forzosa de la estructura switch. Entonces cuando procese el caso 1 saldrá el ciclo switch de la estructura switch para nuevamente procesar el ciclo do while y realizar otra operación. Si el usuario ingresa el caso 2, caemos entonces el valor 2, caemos entonces al caso 2 y realizamos las respectivas operaciones, la respectiva invocación al método física, le enviamos como argumento el 2, la velocidad y el tiempo. Asimismo en el caso 3 y el caso 4 ya sabemos que salir, por eso hace un break directamente. Y en la línea 63 vemos que la condición del do while viene a ser mientras la opción sea diferente a 4. Cuando sea 4 va a salir del switch. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar la velocidad, el espacio y el tiempo usando funciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra